Hay algo que pocos conocen realmente sobre Extranormal. Durante años, millones de personas en todo el continente pensaron que era solamente un programa de miedo. Un programa sobre fantasmas, sobre apariciones, sobre cosas oscuras incluso. Y sí, claro que el misterio era parte del programa. Pero además, hay algo importante que muy pocos saben y hoy, a ti, te lo voy a contar. Cuando en la computadora de mi casa comencé a escribir los primeros conceptos de lo que sería un programa llamado Extranormal, el tema paranormal en televisión nacional atravesaba uno de sus momentos más desacreditados. Existía muchísimo escepticismo alrededor del género. Casos mediáticos muy polémicos que habían provocado que gran parte del público y de la crítica vieran estos programas con mucha desconfianza. Así que honestamente, sabía que no era precisamente el mejor momento para proponer y hacer un piloto y buscar conductores y buscar reporteros para lanzar un programa paranormal en televisión. En ese tiempo, Jaime Maussan había sido exhibido por Adal Ramones en el programa Otro Rollo por un brazalete extraterrestre teletransportador. Y Carlos Trejo enfrentaba críticas y temas legales con su libro Cañitas, que se decía tenía inconsistencias y lo acusaban de fraude. Insisto, no era el mejor momento mediático para un programa esotérico o paranormal nacional. De hecho, desde el principio hubo personas que pensaban que el proyecto no iba a funcionar. Recuerdo incluso que el crítico de televisión mexicano Álvaro Cueva dedicó espacios completos en televisión y prensa para cuestionar el programa y asegurar que duraría apenas unas semanas al aire. Y lo entiendo. Desde afuera parecía una apuesta muy arriesgada. Pero justamente por eso entendimos que el programa necesitaba algo distinto. No podía quedarse solamente con el susto fácil. Tenía que tener identidad, dirección, narrativa, reflexión. Porque desde el principio entendimos algo muy importante. Para captar la atención de la gente, había que hablar de aquello que provocaba curiosidad, el miedo, el morbo. Historias que nadie se atrevía a tocar en televisión. Y funcionó. Extranormal terminó convirtiéndose en un fenómeno internacional. El programa llegó a distintos países del continente americano. Se transmitió en Europa. Pero detrás de todo ese fenómeno mediático había algo que muy poca gente sabe. Una intención mucho más profunda. Porque yo crecí con una formación muy distinta a lo que mucha gente imagina. Tuve una formación católica muy rígida. Estudié en instituciones profundamente conservadoras. Incluso tuve preparación dentro de escuelas vinculadas a formación sacerdotal. Y por esto, siempre crecí con una idea muy clara sobre la diferencia entre el bien y el mal. Por eso, aunque el programa hablaba de temas paranormales, desde el inicio existía una intención muy específica de mi parte como creador, productor y director de los contenidos, que era advertir, orientar, hacer que las personas entendieran que había prácticas que no debían tomarse como un juego. Y quiero decir algo que pocos saben. Desde el inicio, la idea original del programa fue diseñado de esa manera. Cuando concebí el formato, perfilé los personajes y estructuré los contenidos. Hablé con mi equipo de trabajo para ejecutar los primeros episodios con una intención muy específica. Primero, captar la atención del público a través del misterio, del miedo, del morbo, de las historias impactantes, porque entendíamos perfectamente el poder televisivo que tienen estos temas. Pero después venía algo mucho más importante: el mensaje, la reflexión, la advertencia espiritual, el mostrarle a la gente que existían prácticas aparentemente inofensivas que podían terminar afectando profundamente su vida emocional, mental y espiritual, como la Ouija, las invocaciones, el satanismo, el ocultismo en general. Y muchas veces la gente lo practicaba pensando que era broma o entretenimiento, sin entender las consecuencias emocionales, espirituales o psicológicas que esto podía generar. Entonces, aunque mucha gente veía solamente el lado misterioso del programa, en el fondo también buscábamos alertar,
mostrar que jugar con ciertas prácticas podía terminar alejando a las personas de su paz, de su estabilidad, de su espiritualidad. Y poco a poco ocurrió algo que nos sorprendió incluso a nosotros mismos. Descubrimos que los temas de religión, positivos, de milagros, también tenían mucho impacto en el televidente. Los temas sobre fe, esperanza, milagros, exorcismos documentados, casos espirituales, estigmas, testimonios de transformación humana, muchas veces alcanzaban el mismo rating o incluso más que los programas centrados únicamente en terror o apariciones. Y ahí entendimos algo muy importante. La gente no solamente buscaba miedo, también buscaba esperanza. Y creo que justamente ese equilibrio fue lo que convirtió a Extranormal en un fenómeno tan grande durante sus primeras emisiones, durante sus primeras temporadas. Porque no todo eran fantasmas, no todo eran demonios, no todo era oscuridad. Había investigación, debate, espiritualidad y finalmente reflexión. Durante aquellos primeros 7 años, cuando yo mantenía la dirección y producción de contenidos en el programa, conservó justamente ese equilibrio. Fueron los años donde Extranormal alcanzó el horario estelar de la televisión mexicana y comenzó su expansión internacional en horarios prime time. Con el tiempo, como suele ocurrir en televisión, el formato después evolucionó hacia una línea distinta, mucho más enfocada únicamente en el tema paranormal. Pero personalmente siempre me quedo con aquella primera esencia, la de usar el misterio no solamente para generar miedo, sino también conciencia. Y eso tuvo consecuencias desde el inicio. Muy pocas personas saben esto, pero durante los primeros meses del programa, desde la Arquidiócesis de la Ciudad de México se pidió a sacerdotes que invitaran a los feligreses en misa a no ver Extranormal. Consideraban que era un programa que invocaba muertos, que promovía oscuridad, y honestamente entiendo por qué ocurrió, porque visto desde afuera parecía exactamente eso. Paradójicamente, esa prohibición también nos elevó mucho el rating los domingos. Pero con el tiempo, cuando comenzamos a presentar temas profundamente relacionados con la fe, investigamos el manto de la Virgen de Guadalupe, los enigmas de la Sábana Santa, milagros eucarísticos, casos de personas con estigmas reales y testimonios de lo que médicamente se conoce como remisión espontánea, que muchas personas llaman simplemente milagros. Casos donde la ciencia no encontraba explicación y donde la fe aparecía como esperanza. Y poco a poco, algo comenzó a cambiar. La iglesia entendió que no estábamos intentando promover oscuridad, sino advertir sobre ella. Y entonces ocurrió algo. Meses después del lanzamiento del programa, fui llamado por la Arquidiócesis de México. Tuve reuniones muy interesantes, conversaciones profundas sobre espiritualidad, misterio y responsabilidad. Y lejos de recibir condena, comenzó una colaboración muy importante. A partir de ahí, empezamos a trabajar muchos contenidos con especialistas religiosos, sacerdotes, exorcistas, investigadores de fe. Y entonces, Extranormal comenzó también a explorar la otra parte del misterio. No solamente aquello que generaba miedo, sino también aquello que generaba esperanza. Porque después de años investigando casos, entendí algo muy importante. No todo fenómeno oscuro tiene origen sobrenatural. Muchas veces detrás había dolor, vacíos emocionales, personas vulnerables, miedo, obsesión. Y entendí algo más, que el ser humano tiene una necesidad profundamente natural de creer que existe algo más allá de esta vida. Y fue justamente ahí, en aquellas noches de investigación, en casas abandonadas, en lugares completamente destruidos, en entrevistas con sacerdotes, en testimonios de personas que aseguraban haber vivido experiencias extrañas, en hospitales, en cementerios, en historias de pérdidas humanas. Fue ahí donde comenzó mi verdadera curiosidad por algo mucho más profundo, la espiritualidad, la trascendencia, la vida después de la muerte desde el punto de vista serio. Y sin darme cuenta, también comenzó mi acercamiento hacia la tanatología, porque detrás de muchos fenómenos siempre aparecía el mismo tema, la muerte.
el miedo a perder, la necesidad humana de seguir conectados con quienes ya no están. Con el tiempo entendí que muchas personas no buscan fantasmas, buscan esperanza, buscan sentir que el amor no termina completamente con la muerte, y quizás por eso muchas historias paranormales terminan conectando tanto con la gente, porque en el fondo todos tenemos miedo de perder para siempre a quienes amamos. Y fue justamente esa necesidad humana la que comenzó a cambiar mi manera de entender el fenómeno. Porque después de años investigando casos, comprendí algo muy importante. El verdadero peligro no siempre está en los fantasmas, muchas veces está en la desesperación humana, en las obsesiones, en las personas que lucran incluso con el dolor, en quienes manipulan emocionalmente a otros prometiendo respuestas absolutas desde el más allá. Y por eso, hoy sigo creyendo algo muy importante. Hay temas que no deben tomarse a la ligera. La ouija, las invocaciones, el ocultismo, el satanismo. No porque todo sea necesariamente una película de terror, sino porque hay prácticas que pueden afectar profundamente la estabilidad emocional, espiritual y mental de una persona, especialmente cuando alguien atraviesa ansiedad o un duelo. Y quizás por eso el programa terminó evolucionando también conmigo, porque lo que comenzó como una búsqueda de misterio terminó convirtiéndose en una búsqueda de comprensión humana, comprender el miedo, la pérdida, la espiritualidad, la necesidad de trascendencia y entender algo que hoy tengo mucho más claro, que el ser humano no solamente busca respuestas sobre la muerte, también busca esperanza frente a ella. Y quizás ese fue el verdadero origen de este camino. No los fantasmas, no la televisión, no el miedo, no el terror, sino la necesidad de entender qué ocurre con nosotros cuando enfrentamos lo más inevitable de la vida humana, la muerte. Porque tal vez el misterio más grande nunca estuvo en las sombras, ni en aquellas casas, ni en aquellos casos. Tal vez siempre estuvo dentro del corazón humano. Soy Jorge Omar Sánchez y esto es Después del Misterio.